Bien, ya tenemos bastantes personas dentro de la sala, eso nos pone muy contentos como DEC, siempre motivados a darles a conocer las nuevas tendencias, las metodologías y las herramientas que apoyan el ecosistema de experiencia cliente. Así que esta vez vamos a estar con dos grandes expositores, ¿verdad? Ya lo saben, vamos a estar con eContact y Entel. Bueno, me presento. Para quienes no me conocen, soy Alejandra Núñez, subdirectora ejecutiva de DEC Chile, y hoy día los voy a estar acompañando, moderando la sesión. Y sin más vuelta, ahora sí vamos a comenzar esta tremenda presentación. Le vamos a dar la bienvenida a Gonzalo Gómez. Hola, buenos días, Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Gonzalo es el director comercial regional de eContact, tiene muchos años de experiencia en el rubro, 20 años, y conoce a Antel desde hace mucho tiempo, la misma cantidad de años, y que por lo tanto tiene un manejo intenso, intensivo, profundo de la relación que tienen con Entel. Así que, sin más, le vamos a dar la bienvenida a Gonzalo y bienvenido con tu presentación. Adelante. Ok, así es. Bueno, nosotros efectivamente en mi carrera, mientras les comento, trabajé, coméntenme si ya está, si están viendo ahí la Ahora sí, presentación. se ve muy Ok. bien. Adelante, Gonzalo. Partí a los 20 y tantos años como ejecutivo comercial en una empresa donde junto con, en esa época, Patricio y todo el equipo que hoy día estamos en eContact, venimos el primer proyecto de contact center en los años 90 y algo a Entel PCS. Y mi recorrido, que hemos estado siempre cercanos a ellos. Y bueno, la verdad que estoy contento aquí de poder participar hoy con ustedes y compartir experiencia. Vamos a conversar principalmente de los bots. Y voy a dejar algunas reflexiones, ¿no? Para mí, desde que el interactuar con máquinas, ¿cierto? En definitiva representa un desafío que es la comunicación. No sé, yo cómo logro tener la forma de comunicar, ¿no es cierto? Y el deseo es finalmente de que esa comunicación sea lo más natural posible. Em, cuando cuando lo veo desde el punto de la experiencia del cliente, ¿no es cierto? Existen diferentes herramientas que permiten, yo voy definiendo tecnología para ajustarme a las necesidades de los clientes. Y con eso yo tengo la posibilidad de facilitar compra, resolver preguntas o resolver, agilizar trámites, ¿no? Y siempre en el diseño de esa estrategia, teniendo al cliente en el centro. ¿Ok? Entonces, si hacemos un poquito de historia, ¿no es cierto? Eh, vamos a tratar de revivir algunos hitos dentro de la historia que son importantes para poder entender a cómo hemos llegado hoy día a los bots, ¿ok? Que apoyan, ¿no es cierto?, en los centros de contacto. Y bueno, no vamos a ser tan pretenciosos de poder enumerar todos los hitos, pero sí hay algunos que son interesantes, como por ejemplo, el primer reloj de agua, 230 años antes de Cristo, ¿no es cierto? O el primer robot a cuerda, en 1932. Pero la verdad es que la verdadera historia de los bots comienza en los años 50, cuando un genio que se llama Alan Turing eh, empezó a considerar la posibilidad de que las máquinas pudiesen llegar a pensar. ¿Ok? De hecho, él diseñó un test, el test de Turing, que es un postulado, ¿no es cierto?, que aspira un poco a comprobar si una máquina tiene comportamiento inteligente o similar a eso. ¿Ok? Eso también inspiró a otros científicos, como un alemán que se llamaba, por aquí tengo en mi torpeo su nombre, Joseph Wesenbaum, que él diseñó ELIZA. ELIZA era un primer chatbot que lo que pretendía hacer era un psicólogo que pretendía engañar a una persona que se comunicara con él para que pensara que está hablando con otro humano. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, trabajaba con algunas palabras claves. Si la persona hablaba de la madre, automáticamente le preguntaba, háblame de tu familia, ¿no es cierto? Y creaba esa. Y de ELIZA
Claudia, ¿no es cierto?, de Entel, hay un gran recorrido, que parte en los años 70, cuando empiezan los primeros contact centers, ¿no es cierto?, donde da la posibilidad de que los clientes puedan comunicarse con las compañías, pero recién en los años 90 llegan los IVR, que es el primer autómata que me permitía, ¿no es cierto?, entregar información o hacer alguna transacción sin la ayuda humana. Y hoy día, en los chatbots, el chatbot o el bot en general, ¿no es cierto?, finalmente es una herramienta que está centrada en un servicio, un centro, un espectro del conocimiento particular. Si le quiero hacer el test de Lisa, perdón, el test de Turing a un chatbot, probablemente no va a pasar la prueba, porque muchos de chatbots no tienen, por ejemplo, idea de la existencia de Dios, ¿no es cierto? O eventualmente un chatbot que está entrenado para contestar e interactuar en asuntos relacionados con un banco, no va a saber la receta del pan amasado. Sin embargo, yo puedo en punto específico lograr entrar en profundidad para que esa comunicación sea interesante. ¿Okay? Y para ir cerrando y también comentando algunos aspectos de qué están detrás de los bots, qué debe tener un bot, ¿okay? Hoy día. Lo que debe tener el bot, por un lado, es el análisis semántico, ¿okay? Que en el fondo eso trabaja los aspectos del significado, de sentido e interpretación de signos lingüísticos como palabras, expresiones, representaciones formales, ¿okay? Es un punto importante. Otra cosa que debe tener el bot es empatía, y para eso tiene que tener la capacidad de hacer algún tipo de análisis de sentimiento, ¿ok? Que ahí, con el uso y procesamiento en lenguaje natural, ¿no es cierto?, análisis de texto, lingüística, incluso logra extraer, lo que se pretende es lograr extraer información subjetiva de los textos. También, ahí sí, otra cosa que debe tener, porque un bot hoy día es procesamiento del lenguaje natural. ¿Okay? Y ahí es la combinación de la ciencia computacional, ¿no es cierto?, como inteligencia artificial, aprendizaje automático o la inferencia estadística, ¿no es cierto? Y con eso yo hago posible la comprensión de información expresada, ¿no es cierto?, como del lenguaje humano, ¿no? Y así yo puedo lograr cosas como traducciones automáticas, ¿no es cierto?, o sistemas de diálogo interactivos. Pero otro punto importante, ¿no es cierto?, que es poder tener el entendimiento, ¿no es cierto?, del lenguaje natural. Y esos son los famosos sistemas NLU, ¿okay? Donde ahí lo que hago, ¿no es cierto?, es la lectura por parte de una máquina, ¿no es cierto?, y logro analizar textos, extraer metadatos, contenido no estructurado como sentimientos, emociones, relaciones, roles semánticos, ¿ok? Y logrando capturar esa información, yo puedo empezar a entender, ¿no es cierto?, el bot puede, a través de su algoritmo, empezar a entender ese lenguaje, ¿ok? Y lo que se desea, lo que estamos buscando es el machine learning, ¿no es cierto?, que el autómata o este bot, ¿no es cierto?, este algoritmo logre entrenarse, ¿no es cierto?, y aprender, ¿no es cierto?, y generar un comportamiento a partir de información suministrada como forma de ejemplo, y que eso logre interpretarlo y ir mejorando su algoritmo para entregar mejor información. ¿Okay? Esos son los puntos principales que hay detrás de un bot. En Intact nosotros hemos desarrollado y trabajamos con muchas de esas herramientas, hemos desarrollado un NLU para facilitar la comunicación nosotros a través de bot, y también utilizamos servicios que están disponibles, ¿no es cierto?, en la nube, conocidos, ¿no es cierto?, como han oído hablar de Watson o de Google Dialogflow o de Microsoft Azure, de Luis, donde ahí nosotros utilizamos como servicio esa inteligencia y la incorporamos en la estructura del desarrollo de nuestros bots. Y ese trabajo es el que también ha ido haciendo
Eduardo Muñoz, que nos va a acompañar ahora. Él es el líder del canales digitales e inteligencia artificial en Entel. Él lidera un equipo importante donde han ido trabajando de la mano. Nosotros lo hemos apoyado con la tecnología y ellos han puesto toda su experiencia, ¿no es cierto?, en desarrollar lo que hoy día es una realidad, que es Claudia, y que nos va a dar más de detalle Eduardo. Entonces, sin más, los voy a dejar con Eduardo. Hola Gonzalo, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por la presentación. Ya, yo les voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve, verdad? Ahí estamos, sí. Perfecto. Ya, tengo la dura y difícil misión, de hecho me voy a colocar hasta el contador, dura y difícil misión de poder explicar lo que nos ha tocado hacer en un par de minutillos, en un tiempo prudente. Bueno, lo primero, presentarme, mi nombre es Eduardo Muñoz, yo soy el co-lead del Centro de Excelencia de Automatización e Inteligencia Artificial en Entel. Lidero el equipo que tiene por fundamento básicamente automatizar todo lo que esté hoy día de forma manual, usando la inteligencia artificial como uno de sus pilares para poder desarrollar. Nosotros lo que hacemos es básicamente usar tecnología para apoyar procesos productivos del día a día. La verdad que es como que tratamos de estar muy presente en el área más del contact center, pero también hoy día estamos migrando hacia otras áreas de la compañía, tienda, también estamos viendo cosas de e-commerce, y la verdad que estamos expandiéndonos, dado que este tema de la inteligencia artificial da para mucho machine learning, etc. Hoy día yo específicamente le voy a hablar de los voice bots. ¿Ya? Es uno de los bots menos conocidos, por lo general nosotros conocemos mucho los chatbots, pero hoy día les voy a hablar de los voice bots. Primero, como darles una referencia, Leandro tiene 4 años. ¿Quién es Leandro? Leandro es mi hijo. Él no sabe leer, pero yo creo que como les puede pasar a muchos de ustedes con los que tienen hijos pequeños, Leandro se maneja en el internet como nadie. A pesar de que él no sabe leer, es capaz de buscar cualquier cosa en YouTube, es capaz de bajarse programas en el televisor. ¿Por qué? Porque él tiene el lenguaje como parte de su herramienta. Entonces él es capaz de hablar con el control remoto. No sé si se han fijado, pero hoy día los smartphones, uno presiona el micrófono en el control remoto y uno le puede decir a YouTube que busque cosas. Leandro no sabe escribir y por lo tanto no lo puede escribir en el teléfono, pero le dice a Siri que lo tiene que hacer cualquier cosa. En mi casa nosotros tenemos una Alexa y un Google Assistant, y él es capaz de hablarle y prender las luces de la casa. La verdad que él es capaz de hoy día hacer todo a través de la voz, y eso también nos abre y nos muestra un nuevo que se rompen nuevos paradigmas en la vida. Y es que efectivamente, antiguamente nosotros decíamos, no, es que es muy niño, no sabe escribir y por lo tanto no lo va a poder buscar. Hoy día eso se rompe por completo. ¿Vale? Tomando en cuenta ese como motivación y entendiendo de que ya para los niños esto es algo que es súper natural, yo solamente voy a dar como un barniz general, ya Gonzalo lo explicó bastante bien, pero yo les voy a explicar un poquitito cuáles son los tipos de bot. Nosotros hoy día más o menos nos encontramos con 4 tipos de bot de los que tenemos hoy. Tenemos los bots de monitoreo, que son básicamente bots que se utilizan para descubrir vulnerabilidades dentro de los aplicativos, bots que están constantemente monitoreando si tenemos algún tipo de alarma, etc. ¿Ya? También tenemos los bots de redes sociales, que son estos que yo creo que todo el mundo lo ha escuchado, que son los que uno dice, oye, son los que pueden sacar presidente a alguien. ¿Por qué? Porque son los bots que están retuiteando, los bots que hacen comentarios, son los bots que pueden generar muchas fake news, son los que los masifican, etcétera, y que son llamados como algunos bots medios maliciosos, ¿vale? También tenemos los chatbots, que son súper comunes y que están presentes en casi todas las páginas web de casi toda la industria. Básicamente medios menospreciados. ¿Por qué? Porque no necesariamente funcionan tan bien. Y la verdad que lo que ellos como que tratan de imponer frente al público en general es como un desgaste entre que yo le pregunto y no me entiende mucho lo que está ocurriendo con él. Y esos son los chatbots. Y después tenemos los voicebots. Y en los voicebots caben todos estos que yo ya les señalaba. ¿Vale? Cabe
Alexa, cabe Google Assistant, cabe Siri, y por lo tanto son, digamos, de los bots más tecnológicos y de los que uno considera que están con un grado mayor de desarrollo. Ahora, estos voice bots también nosotros los podemos encontrar en algunas industrias, en algunas empresas como Entel, que obviamente tienen un nivel de desarrollo menor que estas otras plataformas, pero que nosotros estamos tratando de impulsar. ¿Para qué? Para que el desarrollo y la experiencia del cliente sea aún mejor, ¿vale? Yo les voy a contar un poquitito el problema. Nosotros teníamos un problema en el año 2018, y yo creo que básicamente el problema que teníamos es algo que se replica en toda la industria. En el año 2018 la cantidad de aplicaciones y la cantidad de web que aparecieron en el mercado fueron muchas, ¿verdad? Y lo que ocurría es que todos los tipos de industria, la gente que vendía tecnología nos decía, oye, desarrolla tu página web, desarrolla tu aplicación, porque lo que va a ocurrir es que la gente va a dejar de ir al call center, dado que está la aplicación y la web, y se va a empezar a ir para allá, se va a empezar a migrar, ¿vale? Esto fue así de alguna forma, pero no fue así en su completitud. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió en este año es que el tráfico se multiplicó, ¿ya? Hubo mucho más tráfico del que podíamos controlar. Y por lo tanto, en vez de que estas web, en vez de que esta app nos llevaran tráfico de un lado a otro, lo que empezó a ocurrir es que la gente empezó a multiplicar el tráfico. Si una persona, por ejemplo, consultaba su saldo una vez al día en un IBR, hoy día lo consultaba 10 veces al día en una aplicación. Por lo tanto, se empezó a multiplicar. Pero si esa persona tenía un problema con su saldo, la verdad que no era la aplicación donde recurría. Él seguía recurriendo al call center. ¿Qué es lo que hacía? Lo que hacía es que efectivamente en el call center ya no se autoatendía con un IBR. ¿Para qué? Si ya estaba en la aplicación. Entonces pasaba directamente a gente. ¿Qué es lo que ocurrió en el vivo? Es que nuestra cantidad de llamadas telefónicas era enorme, cada vez era más. Nosotros no podíamos mantener, por un tema de costo y por un tema de experiencia, no se podía mantener la cantidad de ejecutivos que se necesitaban, y por lo tanto los clientes cada vez quedaban más en cola de espera. Esto, lo que nos pegó básicamente en la contención, nos pegó mucho en la autoatención que nosotros teníamos de cara al cliente, debido a que ya no era tan satisfactoria como entrar a una aplicación. Y nos pegó en un punto que es clave, que es la satisfacción. Pero no tan solo la satisfacción del cliente, que era el cliente el que esperaba para poder acceder a un ejecutivo, sino que también la satisfacción de nuestros empleados. ¿Por qué? Porque nuestras tasas de rotación empezaron a ser cada vez mayores. Nuestros ejecutivos preferían atender en un mismo call center, preferían atender otro tipo de industria que atender una telco, que era mucho más complejo, ¿vale? Entonces, tomando en cuenta este problema, lo que nosotros fuimos a revisar, por ejemplo, algunos indicadores. Y nosotros nos fijamos en cuál era la satisfacción de los trabajadores. Y vimos que la satisfacción de los trabajadores en empresas de tecnología y empresas de telecomunicaciones era apenas de un 25%. Por eso teníamos una rotación tan alta, ¿vale? Y era muy distinta si nosotros la comparábamos con la satisfacción que tenían los trabajadores que trabajan para banca y seguro. Cuando nosotros nos fuimos a ver cuál era el presupuesto que estaban disponibilizando este tipo de industria hacia la experiencia del cliente, nos vimos que ellos aumentaban en un 70%, cuando nosotros aumentábamos tan solo en un 52%, ¿ya? Y cuando nosotros nos juntamos con empresas de tecnología para ver cómo solucionar este problema, nos entregaron dos datos que fueron bastante buenos como para tomar decisiones. El primero, la mejora en los tiempos de respuesta, que aumentaban casi un 85%, y las mejoras en la atención, ¿vale? Que dependiendo de ciertos parámetros, teníamos entre un 42 y un 59% de mejora. Entonces, tomando en cuenta el problema, tomando en cuenta estos datos, nosotros nos decidimos por instalar, por allá por el 2018, un voicebot. Le denominamos de cariño Claudia, ¿ya? Y ese voicebot nosotros lo instalamos de forma bastante pequeña y tratábamos de hacerlo escalar. ¿Qué es lo que nos ocurrió en ese minuto? En ese minuto nos ocurrió que nosotros siempre pensamos que esta implementación tecnológica sería sencilla. Los libros decían que los bots aprendían solos, decían que era la revolución, que era instalar, y esto era prácticamente plug and play. Pero nosotros nos fuimos dando cuenta que como dice la frase acá en la pantalla, la implementación no es un ejercicio único, que requiere de cambio y que requiere de adaptaciones que son súper constantes, y que los ciclos en los que uno tiene que trabajar el tipo de la tecnología son bastante cortos. Nosotros veíamos ciclos un poco más largos de años, pero la verdad que los ciclos son bastante cortos. Y cosas que tenemos que hacer es que tenemos que trabajar bastante en el equipo interno para poder desarrollar un producto que tenga una calidad suficiente para desplegarnos de forma masiva.
¿vale? Nosotros nos damos cuenta, inclusive, que era, oye, para nosotros era, vamos a instalar este VoiceBot y en poco tiempo, en menos de 6 meses, lo vamos a tener disponible para todos los clientes. Bueno, nos dimos cuenta que pasamos experimentando mucho más tiempo del que debimos haber pasado en un inicio, dado que estábamos con este experimento que se trataba del VoiceBot. Cosas buenas y cosas malas que nos hemos ido encontrando en el camino. Yo les voy a hacer aquí un pequeño resumen, porque seguramente muchos de ustedes están intentando ver si instalan una de estas tecnologías en las compañías donde trabajan. Tratamos de resumir aquí en estas cositas, cosas malas, o cosas que no sabíamos al momento de instalar esta tecnología. Lo primero, no considerar la experiencia end-to-end. Y acá hay un error bien grave, porque lo que pasaba antiguamente con los IVRs tradicionales, con los IVRs de TMF, es decir, con teclas, es que había un equipo que se preocupaba del IVR, pero había un equipo que era totalmente distinto que se preocupaba de la operación del contact center. No necesariamente esos equipos estaban mezclados, y a pesar de que podían vivir en la misma gerencia, sus indicadores no eran unificados, ¿vale? Cuando tú instalas un VoiceBot, cuando tú instalas un bot de cara a un cliente, la verdad que tú te tienes que fijar que la experiencia sea end-to-end, porque si no, lo que empieza a ocurrir es que el bot le va a decir al cliente, ¿qué es lo que necesitas? El cliente le va a decir lo que necesita, después va a entrar donde un agente y la gente le va a preguntar de nuevo qué es lo que necesitas. Entonces, este tema repetitivo es algo que empieza a generar un malestar en el cliente, y eso empieza a generar insatisfacción. Por lo tanto, hay que tener y considerar la experiencia end-to-end. Segundo, limitar el acceso ejecutivo. La limitación del acceso ejecutivo no necesariamente se da porque uno lo quiera limitar, se da también porque el bot no necesariamente entiende todo la primera vez, y por lo tanto en ese proceso de interacción donde nosotros podemos configurar que el bot entienda 2, 3 veces y le siga preguntando al cliente, lo que el cliente va a sentir es que la compañía no le quiere dar paso ejecutivo, y eso también va a generar una mala experiencia en el cliente, ¿vale? Por lo tanto, eso es algo que hay que tener bastante en cuenta. Lo tercero, no educar en el uso de las tecnologías. Miren, nos han pasado tantas cosas en este tema, o sea, tenemos gente que desde que le dice hola señorita por Claudia y piensa que no es un bot, sino que es un ser humano. Hay otros clientes que se quedan callados porque no saben cómo reaccionar frente a un voice. Hay otros clientes que nos abandonan porque tampoco lo saben cómo hacer. Por lo tanto, el hecho de educar, el hecho de comunicar al cliente que vamos a hacer un cambio tecnológico, cómo se emplea, cómo se utiliza, creo que es algo que nos botaría esa barrera, ¿vale? Y eso es algo que nosotros no preveímos al inicio de esta implementación. Lo cuarto, no considerar el diseño, entrenamiento ni mantención. Cuando uno diseña un IVR, por lo general, las personas que diseñaban el IVR hasta hace un tiempo no eran especialistas en IVR. No te forman en una rama de especialización en la universidad para construir IVR, eso no existe. En cambio, con los VoiceBot, lo que ocurre es que sí tenemos un equipo que está especializado en el diseño, ¿ya? Que está especializado en diseños conversacionales. Hoy día existen las personas que trabajan en UX, existen las personas que trabajan en UX, existen las personas que trabajan en diseño. Eso no existía hasta antes de un IVR y nosotros tampoco lo teníamos contemplado. También tenemos que tener un equipo fuerte de entrenamiento. ¿Por qué? Y esto es porque yo voy a ser súper tajante en esto. Puede ser que hay bots que aprendan solos, pero la verdad que yo en lo personal no conozco mucho de esos bots. Yo los bots que conozco son los bots que a uno los que le puede enseñar, ¿vale? Y en esa enseñanza, esto es como tener un niño pequeño. Uno todos los días le va enseñando y él va aprendiendo. Y aprenden con rapidez, pero uno tiene que estar constantemente educando. Por lo tanto, ese es un punto central y fundamental. Y por último, organizar equipos sin silos de trabajo. Y eso también corresponde al interior de la organización. Como que siempre, cuando un bot no responde bien, miran al responsable del bot. Y es como decir, oye, pucha, tu bot no está funcionando de buena forma. Pero ojo, que para que un bot funcione de buena forma, todos en la organización son importantes. Si una persona en marketing hace un cambio, si una persona comercial hace un cambio de precio, el bot lo tiene que saber, porque si no queda desactualizado. Esto es como, el bot, para que le hagan un símil, es como tener el sitio web corporativo, ¿vale? Que tiene que estar actualizado de acuerdo a las políticas, porque si no vamos quedando atrás, ¿ya? Yo diría que esos son los grandes aprendizajes de lo que hemos tenido hasta el minuto. ¿Cuáles son las cosas buenas que nos hemos encontrado y las cosas que sí nos han funcionado? Primero, orientamos los equipos hacia el CX.
Yo creo que básicamente el trabajar en este tipo de metodología te orienta a que tu equipo esté mirando constantemente la evolución del cliente y colocando al cliente en el centro. Segundo, consolidar algunos equipos. Nosotros no teníamos un equipo de research y de QA fuerte, pero cuando hablo de QA, no hablo del QA que todos se imaginan, el más bien técnico. Hablo de un QA de experiencia de cliente, que estén visualizando la experiencia del cliente como un eje central. Tercero, ofrecer autoatención y acceso ejecutivo. Un bot, lo bueno es que es capaz de autoatenderte y es capaz de preguntarle al cliente si quedó satisfecho o no satisfecho. Y si el cliente no quedó satisfecho, poder pasarlo a un agente con contexto. Eso en un IBR hoy día de TMF tradicional no se puede hacer. Por lo tanto, eso es un gran hallazgo y es algo que nosotros hemos desarrollado bastante y que nos ha funcionado súper bien. Y lo último, el IBR cognitivo es una fuente importante de información. Para nosotros que somos una compañía telco y que uno de los problemas principales que tenemos son los temas de navegación, señal y cobertura, el IBR cognitivo nos da información respecto de si existen áreas con problemas, si hay clientes que están llamando más de una zona o menos de otra, y ese tipo de información es bastante valiosa. ¿Vale? Entonces, tomando en cuenta los aprendizajes, tomando en cuenta las cosas que no nos resultaron tan bien, nosotros trabajamos en varias olas de desarrollo. Hoy día, yo les puedo contar que hemos tenido 3 olas de desarrollo. Una ola que comenzó en 2018, otra ola que comenzó en 2019, pre-pandemia, y otra ola que estamos comenzando en 2022, post-pandemia. En la primera ola, nosotros tuvimos un ciclo con un foco fuertemente desarrollado, con un fuerte foco al desarrollo tecnológico. Este fuerte foco al desarrollo tecnológico, la verdad que no nos permitió crecer de tan buena forma. ¿Y por qué? Porque estuvimos mucho más preocupados de la tecnología que más preocupados de lo que le pasaba al cliente fuera. Y esto es algo que yo se los comento porque creo que les puede servir a la hora de poder implementar este tipo de tecnología. Nosotros no escalamos tanto esta solución se colocó a un tipo de cliente y la verdad que no se pudo ser escalada porque la verdad que no fue no traccionó todo lo que nosotros esperamos, ¿vale? Y cuando nos cambiamos y nos movimos al segundo ciclo, que fue, además de explorar las tecnologías, tratar de meter un poco de equipo de trabajo más especialista para poder aumentar la penetración de esta tecnología, nos fue mejor. Aquí nos pasó algo que no nos fue tan solo que nos pasó a nosotros, sino que le pasó al mundo en general, y que partió la pandemia en el 2020, y la verdad que eso como que congeló un poquitito el desarrollo. La verdad que el bot fue una herramienta bastante buena para contener un montón de tráfico que nos llegó en pandemia, pero lamentablemente también el bot fue como el caballito de batalla que nosotros pusimos para poder darle solución a los problemas que teníamos con muchos clientes, no necesariamente estando tan disponible, o no necesariamente estando tan bien entrenado para eso, y la verdad que el bot sufrió con muchos comentarios en redes sociales, sufrió con muchas cosas que a lo mejor los clientes no lo entendieron de buena forma, y la verdad que en este 2022 ya cambiamos comenzamos con una nueva ola de desarrollo y se cambió completamente el foco. En este 22 la verdad que tenemos muy, muy buenos resultados. ¿Y qué fue lo que hicimos? Colocamos un equipo interdisciplinario, colocamos el foco en la experiencia del cliente y colocamos algunos KPIs de experiencia que nos apoyaron para poder conseguir el estado del resultado. Nosotros el tercer ciclo lo estamos terminando ahora en diciembre del 2022 y ya estamos explorando un cuarto ciclo. El cuarto ciclo no lo dibujamos en la presentación, pero yo les puedo anticipar. El cuarto ciclo se va a tratar de 3 temas fundamentales. El primero va a ser cómo el bot es capaz de apoyar al ejecutivo para que sea mucho más resolutivo y para que él pueda atender con mucho más contexto. Va a trabajar mucho más en el apoyo que le va a dar el ecosistema de inteligencia artificial a la compañía para darle información, para proveerle insight, para proveerle de data más estructurada. Y además, el bot va a estar trabajando mucho más en lo que es el correcto redireccionamiento de las atenciones. No tan solo al contact center, sino que también a áreas diferentes de la compañía que pueden ser un tercer medio, o pueden ser áreas más de servicio técnico, etc. ¿Ya? Y por lo tanto, ya estamos planificando esa tercera ola que debería estar comenzando en enero del próximo año. Cuando nosotros vemos las olas que nosotros hemos ido desarrollando, mi gran consejo que les puedo dar, o la gran experiencia que nosotros hemos tenido al instalar este tipo de tecnología, es que hay que colocar al cliente en el centro.
pero esto es más que solo una frase cliché, esto es verdad. Si nosotros nos colocamos al cliente en el centro, la verdad que todos los demás ítems se van a ir mejorando. Se va a ir mejorando la tasa de autoatención, se va a ir mejorando el recall, se va a ir mejorando por ende la experiencia, y todo va a ir creciendo. De hecho, incluso hasta las ventas, porque un cliente mucho más satisfecho tú también le puedes vender. Por lo tanto, colocando al cliente en el centro y dándonos cuenta de que esa es la motivación que nos tiene que empujar, la verdad que esto lo único que va a hacer es que va a hacer crecer, y esta tecnología va a pasar de ser un desarrollo tecnológico a pasar a ser un arma de experiencia de cliente bastante potente, ¿ya? Y dentro de colocar al cliente en el centro, yo un poquitito les quiero hablar del equipo de trabajo que tenemos hoy día. Nuestro equipo de trabajo está compuesto básicamente por 3 aristas, ¿ya? Tenemos una arista que está compuesto por 3 aristas que estamos todos dentro del mismo equipo, que el centro de excelencia al cual lidero. Tenemos una arista de experiencia de cliente que está compuesta principalmente por diseñadores conversacionales, que está compuesta por UX Research, y está compuesta por entrenadores de inteligencia artificial, donde tenemos básicamente perfiles como sociólogos, lingüistas, periodistas y diseñadores. Esto es algo que yo diría ya no es tan nuevo, pero sí es una tendencia medianamente nueva, que es tener perfiles desde el ámbito más social metido dentro de desarrollos tecnológicos. Antiguamente nosotros veíamos en desarrollo de tecnología solo programadores, solo chicos que estaban todo el día programando, y hoy día la verdad que la programación se genera en otro ambiente, se genera en un ambiente mucho más emocional. Yo lo conversaba delante Gonzalo, nosotros tenemos los motores de NLP, que nada más que son motores de desarrollo lingüístico, y por lo tanto para eso necesitamos ciertos perfiles que son distintos a los programadores tradicionales de desarrollo de software, ¿verdad? Pero también tenemos un equipo que es de desarrollo. ¿Por qué? Porque también necesitamos esos desarrolladores de software, que necesitamos los ingenieros que nos permiten hacer este desarrollo, pero la idea no es que esté uno requiriendo y el otro aceptando el requerimiento, sino que estén sentados juntos en un ecosistema que nos permita compartir y nos permita avanzar. Y además, por otro lado, tenemos un equipo comercial que apoya que estos dos equipos penetren dentro del campo social. Es decir, que nosotros podamos vender, que nosotros podamos autoatender, que nosotros podamos fidelizar. Y en ese equipo comercial están nuestros product owners, están nuestros data analytics y están el equipo de innovación, ¿vale? Si nosotros viéramos esto como un ecosistema, nosotros lo veríamos de esta forma. Nosotros tenemos un equipo comercial, tenemos un equipo de célula de desarrollo y también tenemos un equipo de experiencia. Pero no hay que dejar atrás que uno de los aprendizajes que les conté hace un minuto tiene que ver con el equipo de operación, que es el equipo que finalmente tiene los ejecutivos que atienden a nuestros clientes. Y esos ejecutivos tienen que estar dentro del ecosistema del bot. Si están fuera del ecosistema del bot, la verdad que no avanzamos. Parte de las cosas que estamos haciendo hoy día es que hoy día le entregamos mucha más información al ejecutivo para atender. Una de las cuestiones que estamos tratando de hacer es que, no sé si se acuerdan en el antiguamente, pero yo llegaba a cualquier IBR y me decía, digítame tu root. Yo le dije, digitaba tu root, y después llegaban del ejecutivo y el ejecutivo me pedía nuevamente el root. Cosas como esa, que pueden ser súper sencillas, que para uno dice, oye, pero ¿cómo? Si me lo acaban de pedir, es lo que estamos tratando de hacer de que no se haga. ¿Ya? Es que el ejecutivo efectivamente sepa con quién está hablando, sepa cuál es su root, sepa de dónde viene, sepa cuántas veces lo llamé, por qué motivos lo llamé, y por lo tanto tiene que estar dentro de este ecosistema para que eso funcione. Sin duda tenemos que seguir avanzando. Esta cuestión no la tenemos totalmente depurada, pero estamos tratando de trabajar en ese sentido para que sea de esta forma, ¿vale? Entonces, en este ecosistema es donde nosotros nos estamos moviendo. ¿Qué cosas hemos medido para que nos vaya funcionando? Yo diría que tenemos agrupado en tres principales ítems. El primer ítem es un ítem de satisfacción externo a nosotros. ¿Y por qué? Porque si uno se mide solamente con la satisfacción que uno genera a través de compañía, uno es como miope, ¿verdad? Como que no está mirando la amplitud de la experiencia. Y para eso nosotros tenemos la herramienta que es Ipsos, que nos mide mensualmente, nos mide semestralmente y nos mide anualmente. Y ahí nosotros vamos viendo cómo está la interacción que tienen los clientes con nosotros, con nuestro bot, con nuestro contact center, cómo vamos creciendo, cómo vamos evolucionando. Además de esa medición, nosotros tenemos una medición interna, que es la encuesta post atención, que es la típica encuesta que hacen
todas las personas que trabajamos en servicio al cliente, y cada vez que alguien se atiende, nosotros le preguntamos, ¿cómo te atendimos? ¿Te atendimos bien? ¿Lo hicimos de forma correcta? ¿En qué podemos mejorar? Etcétera. Y eso es un insumo fundamental para lo que nosotros hacemos. ¿Ya? Eso nos llega de forma diaria y por lo tanto podemos ir sabiendo qué cosas están bien y qué cosas están mal. Las cosas las toma nuestro equipo de entrenamiento, las toma nuestro equipo de auditoría y podemos ir mejorando cada vez este bot. Y en este proceso, que es el proceso iterativo, que es el que yo les comento, que un bot no necesariamente aprende solo, tenemos que nosotros estarle enseñando, les vamos constantemente entregando información. Y por último, tenemos un proceso de medición que yo lo denominamos, o que nosotros le pusimos acá como entrenamiento, y que hay una serie de elementos de medición desde el punto de vista del bot. Entrenamiento, mediciones de auditoría, saber el tema del entendimiento, entender si es que el bot tiene un correcto entendimiento sobre las palabras que le están entregando, semántica, y hay varias cosas más metidas dentro de este tipo de indicadores. Con estos 3 indicadores globales, nosotros vamos construyendo la experiencia día tras día. Y estos 3 indicadores globales lo que nos han permitido avanzar en otros indicadores que son mucho más de negocio. Primero, cuando nosotros hablamos como un bot como ecosistema, nosotros decimos, oye, ¿cómo podemos medir que este bot y este ecosistema esté funcionando bien? Nosotros les decimos que en esta última ola, que en este último desarrollo que partió en enero de este año, nosotros ya tenemos un 12% menos de recall en el contact center. Eso es tremendo y es súper bueno. ¿Y por qué habla de un 12%? Habla que los clientes necesitan un 12% menos de esfuerzo para llamarnos. O sea, si un cliente me llamaba y tenía que volver a llamarme por el mismo motivo, hoy día en 12% eso ya no lo está haciendo y por lo tanto es súper bueno para nosotros. Es bueno desde el punto de vista de la experiencia del cliente, porque el cliente resuelve antes su tema y por lo tanto queda mucho más satisfecho, pero también es súper bueno desde un punto de vista comercial, desde un punto de vista de desarrollo de negocio, porque obviamente gastan mucho menos en atender a los clientes. Tenemos un enrutamiento de un 17% mejor. ¿Qué es lo que significa el enrutamiento? Nosotros desarrollamos, a través del bot, pudimos desarrollar una política de un modelo de atención que es como clusterizado, ¿verdad? Dependiendo de la tipología, es donde yo lo voy entregando. Esto antes tú lo podías hacer con un IBR tradicional, un IBR de TMF, pero lo que tú tenías que hacer es generar muchas opciones. Entonces, en la opción de ejecutivo te colocaban 4, 5, 6, 7 opciones, y finalmente el cliente no escuchaba todo, le daba lata, y la verdad que colocaba lo primero que se le daba. Con esta cuestión nosotros mejoramos un 17% en enrutamiento, lo cual nos permitió tener ejecutivos mucho mejor capacitados en ciertas cosas, lo que nos hace mucho más resolutivo y nos mejora la experiencia. El Customer Experience, end-to-end, en todo lo que tiene que ver con la medición de esta encuesta post-atención que hacemos sobre el bot, nos mejoró un 30% en lo que va del año. Ya lo que es súper bueno, y el canal ha tenido un crecimiento exponencial en este último año cuando le dimos esta mirada más de centrado en el cliente, que la verdad que ha sido una locura y ha sido súper, súper bueno. Y por último, cuando nosotros implementamos el modelo de atención, nos ha aumentado un 8% en el Ipsos, que es la encuesta global, es decir, cómo nos ven nuestros clientes desde afuera, con una medición que es totalmente distinta y ajena a Entel, sobre el contact center en general. Por lo tanto, esto también ha aumentado que el contact center en general se vea mejor de cara al cliente en 8 puntos, lo que es súper, súper bueno y es un hito bastante relevante. ¿Vale? Por lo tanto, si pudiésemos hacer como un resumen, yo lo que les digo es que un VoiceBot no es tan solo una herramienta para enrutar y ofrecer esta autoatención. Lo que tenemos que quedarnos en cuenta es que este VoiceBot también nos puede ayudar en más cosas, y que con un correcto entrenamiento, con un trabajo dedicado, con un equipo que sea especialista, nos puede entregar un apoyo brutal hacia los ejecutivos, es decir, nos puede marcar una diferencia entre un antes y un después sobre la atención que nosotros tenemos sobre los clientes, y además entregar insight a la compañía. ¿De qué? De qué están hablando los clientes. Lo bueno de tener un VoiceBot, a diferencia de tener un IBR tradicional, es que con esto tú tienes la voz del cliente, pero es más allá de leer sus cosas en Twitter. Acá tienes la voz del cliente porque el cliente te está diciendo lo que le pasa, te está diciendo lo que le afecta. Cuando nosotros hacemos auditoría sobre las conversaciones que tienen los clientes con nuestro bot, la verdad que nos sorprendemos de muchas cosas, y hay cosas que nos permiten accionar.
Me gustaría a veces ser hasta mucho más rápido porque hay tanta información que realmente poder mover la compañía mucho más rápido. Pero yo creo que es un proceso adaptativo en el que estamos y en el que vamos a tener que seguir transitando en los próximos años, no tan solo nosotros, no tan solo la industria de las telcos, sino que toda la industria. Porque el mundo es vocalizado y hoy día, como les digo, todo esto está yendo hacia ese ámbito. Porque, ¿se acuerdan que al principio del webinar yo les hablé sobre Leandro? Bueno, nosotros sabemos que los Leandros del mundo van a ser nuestros clientes del mañana. Y las experiencias en el futuro van a ser multisensoriales. El tema de realidades aumentadas, el tema de todo lo que es meta, de todo lo que son las IoT, son cuestiones que ya no se ven en el futuro, son cuestiones que están hoy día en el día a día, son cosas que nosotros vemos en nuestro día a día en las casas. Y la verdad que ante eso, ante niños que hoy no son clientes, que hoy día no se han comprado ni un celular, ni tienen un plan de ISAPRE, ni nada de eso, pero en el mañana sí lo van a tener. Y ellos van a estar, o van a querer que los atendamos de una forma distinta. Por lo tanto, yo los invito a pensar en cómo vamos a ser nuestro futuro, cómo nos va a ser nuestra atención del mañana, y cómo nosotros podemos en esa atención del mañana colocar al cliente en el centro. Lo que yo espero particularmente es que nuestro equipo esté preparado para poder atender a sus clientes del mañana, estoy seguro. Tenemos un equipo ahí, lo ven en la fotografía, que es un equipo bastante potente, que es un equipo súper interdisciplinario, y la verdad que al cual me tiene a mí súper orgulloso y súper contento. Por lo tanto, sin más preámbulo, yo lo único que les quiero dar es la gracia por haberme escuchado, las gracias por el espacio, y nada, pues nos estaremos encontrando en otro momento. Creo que cumplí con el tiempo, así que estoy check. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Tremenda presentación y un tema súper interesante. Si bien no es tan novedoso, pero de todas formas es algo que se está haciendo en estos últimos años, ¿verdad? Con mayor énfasis. Vamos a leer algunos comentarios de la audiencia. Están muy entretenidos también estos comentarios. A ver qué nos dice al principio. Tenemos acá a Pamela Barahona, que nos dice: si bien los bots ayudan a automatizar, a veces no resuelven la postventa al cliente. ¿Qué piensas tú, Eduardo, respecto a eso? También vamos a invitar a Gonzalo a que se una a la conversación. Vamos a estar estos 15 minutos conversando sobre estas consultas, estas reflexiones. Ya. Respecto a esto, Eduardo, ¿cómo lo ves tú desde tu experiencia? ¿Resuelve postventa o solamente como para enrutar o dar cierto tipo de respuesta? Yo creo que los bots sí resuelven postventa, pero hay que quitar la paradoja de que solo resuelven postventa como per se, cuando uno lo instala resuelven de inmediato. Yo creo que resolver postventa tiene que ver con cómo nosotros entendemos cómo un ejecutivo lo resuelve de forma correcta, y después con eso nosotros somos capaces de entrenar al bot para que el bot lo haga. ¿Ya? Existen procesos, existen como ciclos de desarrollo para que esto se vaya ejecutando, pero un bot perfectamente resuelve postventa. De hecho, hoy día hay cosas que nuestro bot hace, como notas de crédito y algunos otros temas, que antiguamente lo hacía un ejecutivo y hoy día lo hace un bot, y lo hace con bastante buena satisfacción. Perfecto. ¿O será que quizá la postventa que puede realizar sea mejor en ciertas categorías, en ciertas industrias donde las cosas son más transaccionales y más concretas? Quizá en el ámbito de salud, cuando tiene ciertos temas de postventa, ahí es más difícil, necesita un recurso humano. Tiene que ver con eso, tiene que ver con que yo creo que los bots por sí solos, la verdad que no te van a resolver el 100% de la postventa, siempre vamos a necesitar seres humanos que nos ayuden a resolver eso. Hay cosas que son transaccionales que sí les pueden resolver, y hay otras cosas que van a necesitar del apoyo de un humano. Pero una de las cosas que también es importante entender es que hoy día un bot nos puede hacer bastante drill down en la conversación con un cliente y poder entregarle la información súper depurada para que un ejecutivo lo haga. ¿Ya? Entonces, yo creo que existe una combinatoria entre ambas, no hay un tema como único, no es que si un bot va a resolverte toda la postventa, eso es imposible, pero sí te permite hacer ciertas cosas y ciertas transacciones que son bastante cortas, digamos. Perfecto, o sea, absolutamente es complementario al resto de las opciones, ¿verdad?, de atención a los clientes. Bueno, José Mora nos dice que sí, él concuerda que sí puede resolver la postventa, si lo entrenas bien, puede resolver.
¿Qué más tenemos acá? Patricio dice, pienso que es la estructura que requieren para el resultado. Alguien nos comenta también que hay una gran estructura detrás de en este COE, ¿verdad? José Mora dice, es una gran estructura. Patricio opina, pienso que la estructura que requieren para que el resultado se dé, digamos, el resultado que se propusieron, para los ejecutivos humanos tenemos escuelas, universidades, etcétera. Me parece que esta estructura responde siempre al propósito y a la estrategia. Esta gran estructura que tienen ustedes, ¿verdad? En estas tres capas, comercial, de operación, etcétera, la fueron construyendo en la medida que se dieron cuenta que necesitaban más recursos para ir avanzando en el desarrollo de los bots. Sí, nosotros la estructura la hemos construido, digamos, súper a pulso. La verdad que partimos nosotros hace mucho rato, cuando la IA era como algo bien de PowerPoint, y tuvimos que bajarlo con mucha experiencia. Entonces, hemos ido construyendo esta estructura porque es la que nos ha ido resultando para poder, para poder maximizar el uso de los bots, pero también para poder maximizar el uso de la tecnología en otros ambientes. La inteligencia artificial hoy día como su cara más visible es el uso de los bots, pero tenemos un montón de inteligencia artificial detrás que este equipo nos permite ir construyendo para poder avanzar y para poder seguir con los ciclos de desarrollo. Ahora, si yo en una recomendación que les puedo entregar para esto es que no importa la cantidad de gente, porque finalmente nuestra cantidad de gente obedece a que nuestra empresa es un tamaño bastante grande y por lo tanto tenemos muchas transacciones, tenemos muchos clientes y eso obedece un poco al tamaño. Lo que sí hay que concentrarse es como en la estructura. Tú vas a poder necesitar un entrenador o vas a poder necesitar 20 entrenadores dependiendo de la cantidad de cosas que te pregunten, dependiendo de la cantidad de transacciones. Pero sí hay un tema que es importante, es que yo creo que para una estructura correcta y sana, siempre nosotros necesitamos tener a lo menos alguien de las ciencias sociales, por decirlo de alguna forma, que conozca el comportamiento humano. Porque cuando nosotros entrenamos bot, no es tan solo el programador que dice, oye, si te preguntan esto, di esto. Tiene que ver con cómo tú relacionas el comportamiento que tiene tu cliente sobre un problema en particular. Para el caso nuestro, que somos una telco, nosotros tenemos que entender que cuando un cliente no se puede comunicar con un familiar, para él es complejo. Cuando tú te das cuenta de eso y puedes llevar eso a la programación de un ingeniero o un desarrollador, esto trasciende. Si no te das cuenta de eso, vamos a seguir programando algo que no tiene alma. Y eso la verdad que es lo que los clientes los aleja un poco de la tecnología. Absolutamente. Necesitamos que estas conversaciones sean empáticas y que te entiendan, que te escuchen de alguna manera, ¿verdad? Y te puedan responder de manera adecuada. Bien, ahora Sí. Catalina nos pregunta, buen día, nos dice, ¿qué estrategia o tips de auditoría de bots recomiendas? Mira, nosotros tenemos una auditoría que la hacemos como mitad automática, mitad humana. Tenemos unos scripts de auditoría que van revisando las conversaciones, y también tenemos un equipo que son 3 chicos que trabajan en un contact center, que antiguamente eran ejecutivos, y que nosotros les dimos como un refresh, ¿verdad? Y ellos van auditando las conversaciones. Entonces van encontrando patrones. Dicen, oye, mira, sabes que aquí el bot no contestó bien, o mira, acá el bot podría haber hecho esto, podría haber hecho esta otra cosa, y con eso nosotros vamos reentrenando. Pero por lo general, siempre es de la conversación humana. Uno tiene que entender que el que está más capacitado para entender cómo es una conversación con un cliente, porque es el que lo vive en el día a día. O sea, yo te puedo decir, yo me paro aquí como líder de la estrategia, pero jamás a lo mejor he atendido a un cliente en el vivo, no sé lo que es atender a un cliente que está molesto, pero eso sí lo sabe muy bien el ejecutivo. Entonces, hay que constantemente estarlos convidando a nuestro equipo, y el segundo punto también es estarlos entrevistando. Parte de las cosas que hacemos es que el equipo de entrenamiento también se va a los contact centers, se sienta, conversa con los ejecutivos y les pregunta cómo están, les pregunta cómo hacen su trabajo, para ir con eso tratando de entrenar al bot, ¿ya? Pero estamos dividiendo en dos, automático y más bien con ser humano. Perfecto, muy bien. Luego nos pregunta Sebastián, a ver, ¿cómo son los modelos de soporte técnico? En caso de caídas productivas, ¿tienen los ejecutivos que respalden el sistema o tienen un sistema de backup sistémico? Ya, voy a tratar de entender bien la pregunta, pero si no, que la persona ahí lo pregunta de nuevo, pero nosotros
dentro de la célula, que es una célula de modelo ágil, nosotros tenemos, las células nuestras son DevOps, por lo tanto, siempre tenemos a alguien que está como de turno, de guardia. Tenemos un modelo de monitoreo tecnológico también de la herramienta. Cuando el tema se cae, nosotros ahí podemos activar los IBR antiguos, podemos activar los IBR con DTMF, con teclas, ¿verdad? Y por lo tanto, para el cliente es transparente. Va a dejar de escuchar al bot y para pasar a escuchar al otro IBR, pero nosotros sí podíamos tener esto arriba, ¿vale? Es muy difícil que se dé, que tengamos los dos IBRs abajo, y por lo tanto los ejecutivos podrían seguir atendiendo con ese medio. Perfecto. Bien. Otra pregunta, Eduardo. Oye, han llegado un montón de felicitaciones, hay que decirlo. Fantástica la presentación. Están súper contentos nuestros invitados. Y también llegan más preguntas. Así que vamos a leer otra más de Isabel, que nos pregunta, a ver, dame un minuto. Alguien nos pregunta, ¿cómo se gestionan las notas de crédito? ¿Hay un ejecutivo que realiza el proceso? No, lo que nosotros hacemos es que combinamos ciertas cosas. Partimos combinando tecnología. Nosotros somos un equipo súper comercial. A veces la gente piensa que somos un equipo tecnológico. Nosotros somos un equipo comercial. De hecho, estamos en la gerencia de experiencia de cliente. Pero tenemos un componente fuerte en tecnología. Entonces, lo que hacíamos al principio, para tratar de entender este bot, es que usábamos tecnologías de RPA. Yo no sé si todos conocen la tecnología del RPA, pero el RPA básicamente es un robot que imita a un ser humano en la transacción sobre un computador. Entonces, si yo puedo estar en el sistema comercial como ejecutivo y hacer una nota de crédito, yo puedo configurar que este RPA haga lo mismo. Entonces, lo que hacíamos es que simulábamos una conversación con un ejecutivo a través del bot y aplicábamos un RPA. Veíamos si nos funcionaba. Si no nos funcionaba, lo aplicábamos, no sé, sobre el 5% de las transacciones. Veíamos si funcionaba. Si no funcionaba, aplicamos servicio. Eso quiere decir que ya le conectamos un servicio con todo lo que implica ese desarrollo, que es mucho más grande. Si no nos funcionaba, buscábamos el tuning perfecto hasta que eso no funcionara. Pero por lo general, aquí es mucho de búsqueda, es mucho de probar, ver si funciona, estar atento a las salidas que te van entregando y rehacer las cosas. Por eso que nuestro equipo de UX es bastante fuerte, porque tenemos que entender si el cliente lo asimila o no lo asimila, y no necesariamente como nosotros lo imaginamos, es como la mayoría de los clientes lo realiza. Muy bien, muy bien. Seguimos con otra pregunta, Eduardo. ¿Ah? Dice acá Isabel, en telecomunicaciones los clientes prefieren los canales remotos cuando tienen un problema, sobre todo si es técnico. Requieren una atención rápida y eficiente que sea resolutiva. ¿Cómo encaja el bot ante estas necesidades? ¿Qué debemos asegurar en el bot para responder ante esta necesidad de que la respuesta sea rápida y resolutiva? Yo creo que lo primero que tenemos que entender es que la necesidad de no frustrar al cliente es lo más importante. Entonces, nosotros tenemos que entender si es que el bot tiene algo para ofrecer en el mundo técnico. Si no tiene nada para ofrecer en el mundo técnico y nos damos cuenta que es un problema de eso, hay que tratar de pasarlo inmediatamente a ejecutivo. O sea, parte de las cosas que hay que entender es que el bot no es la panacea, por lo tanto, nosotros no lo podemos exponer a que el bot quede mal frente a un cliente, porque si no después dicen, oye, el bot no sirve para nada. Entonces, como que en el fondo tú estás exponiendo tu desarrollo. Por lo tanto, lo que nosotros decimos es, ¿tienes algo para ofrecer? No tengo nada para ofrecer. Pásalo directamente al ejecutivo. ¿Qué es lo que va a ocurrir después? Nosotros nos vamos dando cuenta de que efectivamente los ejecutivos lo primero que hacen, por ejemplo, es desconectarte la red de tu celular para volver a conectártela para saber si tú tienes problemas de red. Entonces, a lo mejor, la siguiente hora de desarrollo sería que el bot le preguntara al cliente, mira, sé que yo te puedo desconectar la red o te paso un ejecutivo. ¿Qué quieres que te haga? Ah, no, mira, pasa que pásame un ejecutivo o desconéctame la red. Mira, sé que empezamos a desconectarle la red y hay muchos clientes que le empezamos a solucionar el problema ahí. ¿Vale? Pero hay otros clientes que, además de desconectarle la red, no le solucionamos el problema. Pero el bot, como es inteligente, se puede dar cuenta que lo estás llamando por segunda vez en el mismo día y decir, ah, mira, sé que este flaco ya me llamó, yo ya le reseté la red, no le funcionó, por lo tanto ya no le pregunto nada. Hola, ¿cómo estás? Te paso directamente a un ejecutivo. Entonces, lo que haces tú es que blindas al bot, porque igual el bot es como, yo siempre digo que Claudia es como mi hija, entonces uno siempre quiere cuidar a sus hijos, y por lo tanto uno no puede colocarlos donde no son útiles, y eso también es algo fundamental. Exacto, hay que dejarle una inteligencia detrás que lo
acompañe y no lo deje en evidencia si hay alguna acción que uno pueda tomar, de todas maneras. Yo Bueno, y mencionaba eso más, sí, perdón, mencionaba más temprano que el bot en definitiva uno lo entrena para un cierto campo del conocimiento. Y por eso que hay algunos clientes que a veces tienen la tendencia a ponerlo a prueba, ¿no es cierto? Y obviamente que si uno lo empieza a hacer el famoso test de Turing, va a caer el bot porque no está entrenado para todo, como va diciendo, no está entrenado para dar la receta del pan amasado, pero sí para el sector del conocimiento que yo quiero entrenar, dedicarle. Entonces, ese entrenamiento es utilizando los algoritmos, ¿no es cierto?, que existen en inteligencia artificial, primero al bot decirle, se habla como de la intención, el bot tiene que lograr entender cuál es la intención de esa consulta. Y, y entonces, yo le voy a decir, por ejemplo, una cosa muy simple, si yo le quiero enseñar a saludar, tiene que saber entender que cuando le dicen buenos días, buenas tardes, hola, etcétera, y cuando él entiende que esa es la intención, él puede volver algo. O si una persona quiere hacer un cambio de plan, entonces yo le voy a enseñar al bot diferentes maneras de decirle cómo es un cambio de plan. Quiero cambiar mi plan, no me gusta el plan, estoy pagando mucho, quiero ver alternativas, y eso el bot va a interpretar, y con ese conjunto de tipo de preguntas, ¿no es cierto?, la inteligencia artificial, los motores que están detrás, hacen como se llama una interpolación. O sea, de todas estas maneras de decírmelo, las combinan y crean un universo de manera de pedir un cambio de plan. Entonces yo lo voy entrenando de esa manera y es un trabajo muy arduo, como decía Eduardo, de un equipo detrás que son lingüistas, profesores de literatura, y gente que tiene que ir apoyando al bot para enseñarle cómo se dicen las cosas en un país, porque en otro país probablemente sean otras expresiones, etc. Entonces hay un trabajo que es arduo y que se va concentrando para el servicio o el tenor de la conversación que queremos tener ahí. Obviamente, si la persona se sale de eso, ahí el bot tiene que tener la suficiente inteligencia para detectar que no tiene esa información y derivarlo al humano. perfecto. Bien, bien. Para ir terminando, ya son las 10, pero hay una pregunta también que he visto que se ha repetido. Toda esta maravilla del bot y todo este desarrollo que han tenido, ¿nos podrías comentar, quizás no sé si en números específicos, pero cómo has visto el nivel de satisfacción que tienen los clientes cuando utilizan estos bots, en comparación quizás a los canales tradicionales? ¿Están en el mismo nivel? ¿Es mayor? ¿O siempre van a preferir el call center que te atienda el ejecutivo? ¿O a veces prefieren página web? Cuéntanos un poco cómo ha sido el desarrollo en términos de experiencia para el Ya, mira, cliente. mira, yo te puedo decir que en la segunda ola de desarrollo, viste que yo mostré 3 olas de desarrollo, en la Ujú. primera ola de desarrollo la verdad que la satisfacción no era muy buena. En la segunda ola de desarrollo, con todo lo que nos incurrió en la pandemia, además cayó, pero no tan solo porque cayó lo del bot, sino que cayeron los niveles de satisfacción casi globales, del digital también, porque los clientes empezaron a darle mucho más a ese tipo de transacciones de lo que le hacían antes. O sea, el digital creció un montón y nosotros hablamos del bot y hablamos como de un canal más digital. Pero yo digo que en esta tercera ola, es decir, este año, los niveles de satisfacción andan equivalentes a lo que puede tener una app o a lo que puede tener una web, ¿ya? Siempre van a ser un poco más bajos de lo que podamos tener un humano en una atención con una tienda, ¿verdad? Mm. Por lo general, la atención que tienen con call center también siempre un poquito más baja, la atención de ejecutivos de call center, sobre todo cuando en empresas como la de nuestra, que las tenemos deslocalizadas, a veces puede ser un poco más bajo, pero yo diría que está en ratios de lo que es una aplicación o en ratios de lo que es una web. Por lo tanto, Perfecto. hoy por hoy está bastante bien, pero tomando estos puntos, siendo súper, como no exponiéndola. Cuando tú la expones y tratas de que la haga toda, ahí ya la cosa baja. Baja, seguramente. Exacto. Ya, y una última pregunta que nos entrega Isaías. A ver, una IA, una inteligencia artificial como un chatbot, ¿se puede asociar con RPA? Esto ya es bastante más específico, ¿no? De tal manera de cubrir la necesidad de obtener la inquietud con inteligencia artificial para después llevar a cabo una acción con RPA. Sí, eso se hace y lo hacemos muy, 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 de forma muy habitual. Perfecto. Los RPA te dan bastante facilidad para hacer cosas sin la necesidad de tener un humano, te dan una automatización que es bastante sencilla.
y por lo tanto aquí lo puedes combinar. De hecho, puedes combinar 3 cosas también. O sea, el bot puede tener la intención, yo se lo mando a un RPA, el RPA puede hacer el proceso, y en caso que falle, te puede caer un back office que termina la gestión. Por lo tanto, las cosas se pueden ir combinando. Yo digo que son como tipos distintos, esto es como un Lego, entonces tú lo puedes ir armando de la forma en que más te convenga, pero también entiendo yo que dándole una salida al cliente. Por lo general los RPA, sus salidas que se hacen no online, sino que son un poco más offline. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un cambio de plan, yo le puedo decir al cliente, mira, tu cambio de plan va a estar listo en 2 horas. Hacer el RPA, si el RPA no me funciona, pasárselo en un back office y en 2 horas más despegarle un mensaje automático diciéndole, está check tu cambio de plan, o llámame de nuevo, o te llamo de nuevo, ¿te fijas? Pero tienes que entregarle una salida al cliente porque si no, eso queda como trunco ahí en el aire. Claro, ya sin resolver, digamos. Queda sin resolver. No hay close the loop ahí. Eh, eh, Ya, chicos, estamos cerrando ya, nos pasamos un par de minutos. ¿Algún comentario final, Gonzalo, que nos quieras entregar desde iContact? Luego pasamos a Bueno, Eduardo. nada, solo comentar que desde eContact hemos estado trabajando en el desarrollo de bots, de chatbot y de voicebot con nuestros clientes. Entel ha sido un cliente con el que hemos trabajado desde su inicio y han desarrollado mucho desde su punto de vista de ellos como equipo, ¿no es cierto? El voicebot en particular. Nosotros tenemos para nuestros clientes disponibles plataformas sobre las cuales podemos construir los bots. Una que conocía que se llama Lean, ¿no es cierto?, donde trabajamos sobre ella, construimos y nos conectamos a los distintos motores de inteligencia artificial para construir esos bots, y bueno, están invitados si están buscando tener algún bot o entrar en ese mundo que es fascinante, ¿no es cierto?, y complejo, estamos para apoyarnos. Bien, muchas gracias, Gonzalo. Eduardo, cuéntanos, danos algún último comentario sobre esta maravillosa presentación que hicieron hoy día. No, solo agregar que trabajar en tecnología es bastante lindo, es bastante bonito, es muy desafiante. Y yo creo que estamos pasando o transitando por un momento en que la tecnología se empieza a mezclar mucho con el desarrollo humano, empieza a mezclarse mucho con el desarrollo de la experiencia del cliente, y se viene cada vez más profundo. Vienen las realidades inmersivas, vienen algunas de esas cosas, así que yo les invito como a experimentar, tratando de colocar al cliente en el centro, tratando de hacer cosas que le aporten a los clientes de chico a grande, pero sí jugando, porque como les decía, los clientes del mañana van a ser los pequeñitos del hoy. Así que eso. Exacto, sí, tenemos que prepararnos nosotros ya que estamos en esta generación millennials, X, ya baby boomers algunos, porque los más chicos nos van a sorprender ya prontamente, entonces tenemos que estar adecuándonos a esta nueva tecnología, ¿verdad? Como clientes y usuarios. Bueno, ahora sí, les agradezco muchísimo, estas presentaciones están muy, muy buenas, todo el mundo les ha gustado, vimos los comentarios, están felices. Gracias a iContact, gracias, ¿verdad? Entel, gracias a Eduardo Gonzalo, gracias a ustedes quienes nos acompañan en estas actividades. Como de Chile siempre queremos estar ahí apoyando y entregando información y conocimiento sobre las nuevas tendencias, herramientas y tecnologías. Así que tengamos un muy buen día y muchas gracias a todos por estar hoy día con nosotros. Nos vemos. Hasta Buen día a luego. todos. Chao, chao.